Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a uno de los viajes que yo más amo, más me gustan, más he soñado. Ustedes dirán que siempre les digo lo mismo, ¿no? Pero pues esa es la gracia de viajar, que uno puede ir a lugares que ha soñado siempre y que siempre que llega son grandes descubrimientos. A este lugar he ido una sola vez, espero poder volver muchas veces porque es uno de los lugares que realmente alumbran mi alma. La península escandinava. Los invito a un viaje por Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y luego Islandia. Son las tierras de los vikingos y son las tierras de Hans Christian Andersen y son las tierras de una cantidad de imaginarios poderosos. ¿Por qué me gustan a mí tanto los escandinavos? ¿Por qué siempre soñé ir allá? ¿Por qué siempre me pareció tan chévere? ¿Cuál es el equipaje o el imaginario con el que yo llego allá? Y he hecho la historia de Escandinavia en otras ocasiones, pero nunca había viajado allá. He conocido muy bien las sociedades vikingas, pero nunca había viajado allá. Y las sociedades vikingas tienen mucho que ver con que estos pueblos sean tan progresistas y que sean tan, digamos, tan avanzados en sus sistemas sociales, porque en las sociedades vikingas había una igualdad política muy poderosa que la vamos a ver a lo largo de este viaje. Hay que empezar por la cosmogonía vikinga. Resulta que ellos nacen de dos árboles. El hombre y la mujer nacen de un fresno y de un roble. Dos árboles que están el uno al lado del otro. Entonces eso es distinto nacer uno del árbol de al lado que de la costilla o de una parte del cuerpo del otro, porque esto nos da un pie de igualdad de entrada. Lo que quiere decir que en las sociedades vikingas las mujeres eran dueñas de su cuerpo y eran dueñas de su destino y eran dueños de su vida. Y eso en aquella época y en esta época sigue siendo una cosa bastante avanzada. Ellos tuvieron el primer parlamento, que eso lo veremos en Islandia, Althing, el primer parlamento, digamos, europeo en tiempos muy tempranos, ¿no? Porque estamos hablando del siglo IX. Después, cuando estemos en la falla geológica donde se unen las placas tectónicas de Europa y de América, ahí en esa hondanada, en Islandia, veremos el funcionamiento de este parlamento del Althing. Ellos tienen una cantidad de historias, pero ¿sabe qué es lo que me llama más la atención de estos pueblos? Lo que me trama, lo que siempre me ha parecido que vale la pena visitar y conocer de ellos, lo que me hace sentir que son únicos dentro de las muchas historias del mundo, su capacidad de aprendizaje. Esta gente aprende de la historia. Entonces van y la embarran, como todos los pueblos la han embarrado, pero se dan cuenta y aprenden y deciden no embarrarla. Y eso sí es una sensación. Sobre todo, o sea, vamos a ver cada uno de estos pueblos, pero por ejemplo, los suecos se meten en un montón de guerras y de pronto dicen, ¡hey!
no están funcionando las guerras, no nos vamos a meter en más guerras. Y se metieron en todas, o sea, pero en todas, en las napoleónicas, en la de los 30 años, en la Gran Guerra del Norte. Y un día dicen, no, qué jartera, esto de las guerras no nos está funcionando, no nos sirve como sociedad, nos vamos a declarar neutrales en las guerras que haya de venir. Vendrían la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los manes ya se la habían aprendido y se declaran neutrales y no se metieron en ese berenjenal. Y alguna vez cuando yo le pregunté al defensor del pueblo, al ombudsman, que vino a establecer la institución de aquel ciudadano que habría de vigilar los poderes del Estado, ¿por qué eran tan avanzados los suecos? Me decía, ¿por qué no nos metemos en las guerras? Entonces el tiempo que se ha gastado Europa en destruirse y reconstruirse, nosotros no los gastamos en hacer un país que es el que tenemos. Entonces, digamos, son muchos aprendizajes que veremos en detalle, porque ahí es donde está la gracia de estos pueblos. Estos pueblos tienen referentes éticos poderosos, formas distintas y originales de abordar la historia y los conflictos y las soluciones, que hace que asomarse en un viaje a la historia de estos pueblos sea asomarse a un momento maravilloso de posibilidades humanas que no son contempladas con frecuencia y que tienen como elemento una de las cosas más sencillas y a la vez más poderosas de las que dispone el ser humano, el sentido común. O sea, uno va a ver y esta gente se organiza pues como toca, como debería ser, ¿no es cierto? Eso no debería ser tan extraordinario, sin embargo lo es. Esta gente tiene mucho sentido común. Entonces, pues a cada uno de estos países yo quise ir por algo, ¿no? Cuando se presentó el atentado en la isla noruega de Otoya, que es donde en el 2011, que es donde los estudiantes aprenden democracia, porque la democracia se enseña como una práctica política social y a la gente le enseñan a ser democrática, no asumen que la gente sale sabiendo cómo es eso, sino que se lo enseñan en los colegios y se lo enseñan en prácticas para que aprendas a respetar al otro y aprendas a darte a respetar en tus ideas, ¿no? Entonces, cuando se hizo el atentado en la isla de Otoya, el equivalente para la historia de Noruega a lo que significó el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2011, y fíjate que fue en el 2001 en Estados Unidos y en el 2011 en Otoya, la isla de Otoya, la diferencia del primer ministro noruego que dijo no vamos a limitar nuestras libertades individuales ni nuestras libertades democráticas, porque si cedemos al totalitarismo, al que nos impulsaría un atentado terrorista, entonces habrán triunfado quienes hicieron ese daño. Porque la idea es fortalecernos en nuestros valores, porque los hemos construido con un gran esfuerzo y no van a venir a meternos miedo para que seamos menos democráticos. En ese momento yo pensé, yo me quiero parar en la plaza de una sociedad decente que tiene esa capacidad de reaccionar ante una agresión de ese tamaño con un discurso distinto a la venganza. Y de una vez me acordaba del discurso de Bush cuando las Torres Gemelas, que decía no cometan un error al creer que no vamos a contraatacar. Make no mistake, we will fight back, decía, con una, digamos, con sangre en el ojo. Y bueno, ¿y qué hicieron? Ensangrentaron el mundo y lo volvieron peligrosísimo, porque ni de Irak ni de Afganistán han podido salir y de una vez ya quedaron destrozadas Libia y Siria por ahí derecho. Entonces, cuando uno veía lo que era una sed de venganza de un imperio para demostrar que su poder estaba en su capacidad de responder al terror con horror, mientras que los noruegos dicen, no, es que no nos van a desbaratar por dentro, no nos van a quebrar a miedos, no vamos a ceder a esta invitación del terror a convertirnos en totalitarios cuando hemos construido una democracia con tanta convicción. Entonces, bueno, no, esta gente debe estar comiendo alguna vaina distinta, porque de otra manera miran la sociedad. Sí, entonces cuando uno ve eso, cuando uno ve la diferencia de países como Noruega y Finlandia, que se convirtieron en estados nacionales a partir de la música de Grieg y de Ibsen, en el caso de Noruega, y a partir de la música de Sibelius, en el caso de Finlandia,
distinta la recordación histórica de quien nació de una inspiración teatral o sinfónica a quien nació de una batalla, porque no tienen los referentes bélicos como única manera de sentirse parte de una constitución en la historia. O cuando uno ve lo que pasó con Islandia, que cuando fueron víctimas de la crisis del 2008 que arrasó a España, Portugal, Grecia y la misma Irlanda, ellos decidieron hacer una cosa distinta. Ellos decidieron procesar a los banqueros que habían llevado a la sociedad a semejante estado tan lamentable. Dijeron, ustedes, señores banqueros, tuvieron la oportunidad y la responsabilidad histórica de proteger a nuestro pueblo y llevarlo por buen camino. Y no lo hicieron. Y entonces fallaron a su responsabilidad con nosotros. Entonces no los vamos a recompensar refinanciándolos, sino que vamos a refinanciar la sociedad más bien. Crearon un partido político espontáneo que se llamaba El Mejor Partido, que era una especie de parodia a los partidos políticos, porque decía que podía prometer cualquier cosa que igual no le iba a cumplir, que de eso se trataba la política. Y resulta que judicializaron a los banqueros en su momento, crearon, como estaban entrelazados con los bancos europeos, entonces crearon unas líneas de pago con los bancos europeos que no sacrificaran a la sociedad. Y refinanciaron fue la vivienda, la educación, la vida cotidiana de los islandeses, que son 300.000, y un año después volvieron a tener los altos niveles de vida que tenían antes, sin sacrificar la sociedad. No pusieron por encima los intereses de la banca, los intereses de la sociedad, y con eso nomás. Ya les estoy contando una historia extraordinaria. Estos son el pueblo islandés que hizo la revolución de Islandia, poco conocida, poco publicada, pero muy profunda, porque ellos entendieron que primero primero estaba la sociedad y después miramos a ver qué hacemos, primero ayudamos a la gente y después miramos a ver qué hacemos. Entonces, pues dan ganas de ir a verlos. Una gente que tiene un modelo ecológico como el que tienen los islandeses, donde uno ve las mangueras conectadas directamente a los volcanes, porque toda la energía es geotérmica, porque aprovechan ellos son como el iceberg, como la punta de un iceberg, pero en lugar de tener debajo un bloque de hielo, tienen un volcán que permanentemente se está generando y está sacando de esa lava más pedazo de Islandia. Entonces, esta gente es tan original, Uli, tan original. Cuando uno ve a los fineses, que son un pueblo aparentemente un parche muy distinto, porque ellos no son vikingos, ellos no son escandinavos en un sentido étnico, ni siquiera hablan una lengua escandinava, hablan una lengua finesa, de origen altaiural, vienen de otra parte, pero quedaron un sándwich entre Suecia y Rusia, lo que hace que hayan sido pincho varias veces de los diferentes imperios que esta gente ha sido, y van a desarrollar una sociedad completamente diferente, donde los héroes nacionales son los arquitectos, porque los arquitectos de comienzos del siglo XX le dieron el esplendor a Finlandia para ser cuando tuvo la oportunidad de serlo. Entonces, tienen otro sistema de valores, una literatura inquietante, porque ellos sí que tienen, primero hablaremos de Hans Christian Andersen, porque toda Dinamarca está influenciada por él y la principal avenida de Dinamarca se llama la Hans Christian Andersen, y en todas partes hay alusiones a Hans Christian Andersen. Inclusive en el hotel donde nos estábamos hospedando había una cabeza grande, les digo por ahí como de unos 2 metros, de cuya cráneo salían las figuras de los cuentos de Hans Christian Andersen. Entonces de ese cráneo salía la sirenita y salía el soldadito de plomo y salían todos estos personajes de los cuentos infantiles de Hans Christian Andersen. Se les dice infantiles, pero son bastante duros. Es una gente que ama a sus literatos, que los enaltece, que enaltece sus valores más humanos, ¿sí? Más humanos. Entonces, tienen maneras, como les digo, completamente diferentes de abordar la sociedad. Son pueblos del hielo, tienen inviernos muy grandes. Alguna vez en un documental sobre la literatura escandinava decían, nosotros tenemos muchísima oscuridad, mucho tiempo de penumbra, poco tiempo de sol, y la penumbra se nos mete en el alma. Y eso, quien aborde la literatura escandinava tiene que entenderlo para entender por qué hay tanta sombra
en la literatura. Su arte es sombrío y extraño, como el cine danés Dogma 96, que es de, eso sí que es de dar alaridos porque es Lars von Trier, por allá sondeando en las almas del espíritu humano en sus profundidades. O Soren Kierkegaard, el inventor, uno de los grandes inventores del existencialismo. O sea, su arte y su pensamiento es profundo, sombrío y a la vez, digamos, generador de un inmenso pensamiento. O en el caso de Ibsen, el noruego, que entendió que la dominación se encuentra en la vida cotidiana y va a hacer una obra como La Casa de Muñecas que veremos cuando estemos en Noruega. Esto es para darles una idea de para dónde nos vamos, ¿no? Porque nos vamos a meter en cada uno de estos países, nos vamos a meter en cada una de estas calles, vamos a ver la Academia de los Premios Nobel en Suecia, pero también vamos a ver el lugar donde se otorgan los Premios Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, en Noruega. Vamos a ver por qué estos pueblos han sido las cumbres que han dado los atisbos de paz en la humanidad, como la limitación de armas atómicas que haría del mundo un lugar más saludable y más pacífico. Fue la cumbre de Reykjavik, justamente en Islandia. O por qué los acuerdos de Oslo dieron de alguna manera un atisbo de paz de lo que pudo haber sido posible en el Medio Oriente, porque eso pues está bastante empantanado en el nivel del relato. Pero el momento en que se pudo dar alguna posibilidad eran los acuerdos de Oslo, el papel de esta gente en la paz, en la paz en el mundo, en crear otro tipo de sociedades, en brindar otro tipo de valores, el esfuerzo que han hecho en construir otros lenguajes sociales. Ellos son referentes éticos de muchas cosas. No es que no cometan errores, y no es que no los hayan cometido, y no es que sean sociedades perfectas, pero sí son sociedades que hacen grandes esfuerzos por ser mejores. Y ya con eso nomás es mucha la dicha, porque quiere decir que esta gente por lo menos le mete mucha energía a tratar de ser mejores sociedades y mejores pueblos. Y de eso hay que hacer un gran aprendizaje, sobre todo en las épocas más difíciles en que estamos trasegando nosotros ahora, ¿no? Entonces resulta que eso es una diversión meterse allá, porque esta gente sí es que se inventa unas vainas fantásticas, ole. Realmente ir y vivirlas es un refresco, es un viento de alivio en el alma, ¿no? Y a ver, pues en el momento que fuimos, 2018, hace 2 años, ya estaba elegido Trump, ya la ultraderecha estaba bastante consolidada en muchos lugares, ya había unos vientos terribles en el Brexit, ya habíamos visto países que persistían en las insensateces históricas, como no queriendo aprender de su pasado, como no queriendo dejar atrás la oscuridad, o como meterse en un lío como el que no se le ha perdido, que es el Brexit en Inglaterra, que en ese momento todo el debate era vamos a buscar lo que no se nos ha perdido para ver si destruimos lo que hemos logrado. Sí, bueno, entonces vámonos de narices, ¿sí? Entonces en esa época, hace 2 años, ya había una cantidad de, digamos, de indicadores sombríos en el mundo, como para que llegar a Escandinavia fuera siempre una cosa refrescante y bacana. Entonces, siempre que yo he querido llegar allá, siempre que yo soñé llegar allá, pensaba en horizontes diferentes y pensaba en miradas distintas del mundo. ¿Cómo le parece que llegué? Y eso fue lo que encontré. Por eso les voy a contar este viaje, porque este viaje para mí tiene una implicación de utopía ética, de referentes éticos, de maneras diferentes de entender el mundo que acaso sean un gran aprendizaje, porque son pueblos que aprenden de su propia historia. Entonces, una cosa maravillosa que tienen los daneses es que imagínense que ellos eran un imperio. Ellos fueron un imperio hasta Groenlandia, Islas Feroes, Islandia, la pobre Islandia que sufrió rigores, inclusive una época en que ellos alcanzaron a dominar a Noruega con la época de la Unión Kelmar y fueron, digamos, como antagonistas, ¿no?, de la Liga Hanseática y todo su predominio en el Báltico, y llegaron a ser, digamos, protagonistas de primera línea
de la geopolítica báltica y nórdica, y llegaron a ser bastante bélicos, inclusive fueron esclavistas de primera línea, participaron terriblemente en el comercio de esclavos, y ahí tienen de todas maneras sus lugares donde lo afirman. Bueno, hicieron todas esas cosas, ¿no? Y un día hubo una batalla donde lo perdieron todo, todo. Y no quedó sino esta peninsulita que está pegada a Alemania como una nariz grande, la península de Jutlandia. Y al lado de eso hay una isla pequeña, desde donde está Copenhague. Y eso es, no es más. ¿Y sabe qué decidieron? En lugar de morirse de la nostalgia, con todo respeto, como los portugueses, que en el fado resuelven la tragedia de haber sido tanto, y quedar otra vez en esta islita, que queda, digamos, en ese corredor de tierra que queda frente al gran mar, que ellos supieron entender y navegar. O en lugar de vivir esa depre que vivieron los españoles en 1898 cuando perdieron las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, después de todo el nacimiento de un continente que se derivó de esa independencia, que significa que hoy existamos como América Latina. A ellos les dio una depre, quedaron en un estado de tristeza, una generación a la que le duele España, la generación del 98. Esa nostalgia imperial que hizo que los austríacos se dejaran tentar por los cantos de sirenas del fascismo, lo mismo que los húngaros. Todo eso, no, los daneses, ¿sabe qué? De los más prácticos, dijeron, bueno, esto es lo que hay. Vamos a hacer el país más bacano, más feliz, más chévere, más titino, más hermoso y más bonito con lo que tenemos. Esta península y esta islita es lo que es Dinamarca. O no nos vamos a poner a pensar como el síndrome del brazo amputado que todavía duele después de haber sido cortado, que fuimos. No, lo que somos está bien, todo bien. Más bien hagamos lo mejor con el país que tenemos. Oiga, y se ponen a hacer un país que les quedó lindo. Y les quedó lindo porque aprenden. Entonces la solución no es tratar de reconquistar los antiguos territorios, ni de volver a ser un imperio, ya ni siquiera les interesa eso. Y entonces hicieron de Dinamarca el mejor país que ellos puedan hacer. Y entonces, por ejemplo, todo lo hicieron diferente. Como ellos están tan cerca a los alemanes, su cultura es muy influenciada por los alemanes, por el mundo germano. Incluso una parte de la pérdida de estos territorios va a contribuir a la formación en algún momento de la nación alemana. Pues, ¿cómo les parece que los nazis los invadieron? Pues porque es que estaban al lado. O sea, es que les va a llegar de primera línea la invasión nazi en minutos. Y en ese momento ellos van a hacer algo completamente diferente a lo que hicieron los otros europeos, que solo lo hicieron los escandinavos. Esto lo hemos dicho antes cuando contamos esta historia y lo volvemos a repetir. El rey de Dinamarca se puso una estrella amarilla en el brazo cuando les ordenaron entregar a los judíos. Aquí todo el mundo es un ciudadano danés. Si van a llevar a alguien, tienen que empezar por el rey y por la corte danesa. Los daneses no entregaron a la comunidad judía. Y no lo hicieron marcando la diferencia. Y no lo hicieron mostrando que se podía hacer de otra manera. Ese no fue el caso de Francia. Y ese no fue el caso de muchísimos países europeos que no solamente por las presiones, sino porque existía un sustrato antisemita, los entregaron. Esta gente dice, no, empecemos, y además invadidos ahí, en el puro centro por Alemania y por los nazis, y dijeron, no, pues ¿cómo le parece que no? ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y Suecia salió la figura que veremos, Raúl Wallenberg, que fue el hombre que hizo de sus privilegios, de su riqueza, de su fortuna y de sus grandes ventajas históricas, todo un instrumento para poder salvar a los judíos parando los trenes que iban para Auschwitz y repartiendo los pasaportes suecos para salvarle la vida a tanta gente como él pudo. O sea, esta gente se ha dado la pela para construir sociedades diferentes. Y ellos pueden mirar de frente la historia y decir, no participamos ni fuimos responsables en el holocausto judío, ni por acción ni por omisión. Y eso es una cosa que el resto de Europa no puede decir.
Y ya con eso estamos hablando de un pueblo muy diferente. Con eso nomás les digo. Entonces, o sea, esta gente es interesante por donde uno la mire. Porque la historia la tramitan, la manejan y la construyen de otra manera. ¿Sí? Entonces, por eso, con este equipaje tan impresionante, yo quería llegar allá. Habiendo visto La chica danesa, una película de una hermosura, la primera, digamos, la primera operación de cambio de sexo a comienzo de siglo, en medio de un amor infinito, de un respeto profundo y de una belleza conmovedora. La chica danesa nos lleva a esa mirada hermosa de ese canal de Copenhague, por donde se desarrolla la película hermosamente tratada, tan bella. Sí, entonces, habiendo visto La chica danesa, uno quiere caminar por las calles de Copenhague, ¿no? Y también, habiendo visto La reina infiel, un renacimiento, una especie de apertura de la ilustración que se hizo en un triángulo rarísimo entre una reina, su esposo y el amante, que logran construir una Dinamarca regia, completamente progresista, capaz de entender todos los cambios de la historia, que después va a enfrentar un periodo, digamos, de reversa, pero que va a ser interesantísimo lo que La reina infiel va a hacer en términos de crear una Dinamarca progresista y abierta a los cambios de la ilustración. O sea, ellos tienen unos periodos en los que hacen unas cosas solladísimas, solladísimas. Es muy interesante meterse por entre estos pueblos más famosos por el frío que por la igualdad y la cultura, que en realidad debería ser lo que más los destaca, ¿verdad? Por ejemplo, tienen manifestaciones como que en el Parlamento había un lugar donde estacionaban las bicicletas de los parlamentarios. Entonces dicen que no, que ahí no debería haber ningún privilegio, que los parlamentarios son servidores públicos y por lo tanto no deben tener privilegios ni siquiera en el parqueadero donde estacionan sus bicicletas. Entonces, que lleguen temprano como todo el mundo. O sea, es una cosa muy particular de ellos, ¿no? Un funcionario público en Dinamarca es una persona que entra en la transparencia de una sociedad que lo puede ver. Entonces ellos ponen en la red su cuenta bancaria y todos los movimientos para que todos los ciudadanos de Dinamarca estén mirando allá qué hace esta persona con su dinero y con los dineros públicos, porque lo que ellos están revisando es un derecho ciudadano de poder saber en qué forma se está invirtiendo los impuestos de la sociedad. La idea es que el político no es un privilegiado, sino un servidor, porque el privilegiado es el pueblo, que fue el que lo eligió. Y esto ya no más, es un concepto de la política completamente diferente, porque nos pone en la perspectiva de la política como una actividad pública al servicio de la comunidad. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Entonces, eso como para contarles chismes. Bueno, pues con todo esto, y uno de los guías más fantásticos que haya conocido yo en mi camino por entre los guías, ¿sí? Juan de Dios, un hombre uruguayo que lleva mucho tiempo navegante por Escandinavia, y con Juliana, y con el grupo que llegó ese día a Copenhague, empieza este viaje tan bonito, tan refrescante, tan hermoso, en un momento en que mi alma necesitaba asomarse a las utopías y entender los referentes éticos por lo que vi, por lo que habría de venir. Entonces resulta que bueno, no, pues llego yo como siempre, llego sola, 3, 4 días, en el lugar a donde estoy esperando el grupo, y cuando llego empiezo a caminar por las calles de Copenhague
y empiezo a caminar. Los primeros días, como les digo, entro en contacto con los guías, que en este caso es Juan de Dios, y el guía me va llevando por todos los lugares para irme ambientando. O sea, lo que yo hago en los días previos a que llegue el grupo es entrar en contacto con el lugar, con el aire, con el espíritu, con el pensamiento, con la sensibilidad para poder recibir como anfitriona y casi que de local en la medida de lo posible al grupo que ha de venir. ¿Sí? Por eso tengo que llegar antes. Porque cuando lo recibo ya, digamos, uno tener un poco como el delantal puesto y la cena servida, ¿no? Entonces empiezo a caminar por las calles y empiezo a darme cuenta que los grandes empresarios invierten en hacer más bonita la ciudad. Entonces hay un parque de estatuas al aire libre de una cosa impresionante que ha sido el aporte de una de las grandes empresas que le da a la ciudad. O sea, todo el mundo se siente comprometido con la ciudad, con la comunidad, y la riqueza se reparte en términos también de darle a la ciudad lo mejor que ellos puedan, con la riqueza que por la misma ciudad han tenido, ¿sí? Entonces uno ve un parque de esculturas al aire libre de una belleza inusitada. Hay un principio de generosidad, que es un sentido de lo público, que es la manera como ellos entienden lo que significa la reciprocidad en términos de una sociedad. Estos son, digamos, una manera muy diferente de entender la historia. Entonces, dragones hay por todos los techos, de todas las casas, de los edificios públicos. Siempre hay dragones, de todas las formas, de todas las maneras, caminando por esos días de sol, por las calles de Copenhague, con las películas vistas, con los canales hermosos, oyendo las historias. Ellos tienen un concepto como hug, una palabra parecida a abrazo en español, pues a la palabra abrazo en inglés, porque sus idiomas son líneas comunes, troncos comunes, pero eso significa un sentido de calidez de la vida, un sentido del abrazo, un sentido de lo acogedor, de lo íntimo, de sentirnos mejor con nosotros mismos, de sentirnos mejor con los demás, de abrazarnos de una manera cálida para hacer la vida mejor. Ese es un concepto danés. Ellos tienen un concepto que es de dar alaridos, pero así el de dar alaridos, la maya. La maya significa que la fortaleza del pueblo danés se mide en la capacidad para ayudar a los más necesitados, que es en los más frágiles, vulnerables, necesitados, donde se mide la fortaleza del conjunto de la sociedad. La capacidad que tenga la sociedad de darle la mano al que la necesita en el momento en que lo necesita es lo que determina qué tan fuerte es una sociedad. Eso ya es otra forma diferente de entender el mundo, porque no se trata de esa falsa idea del darwinismo. Digo falsa idea porque Darwin no tenía ganas de hacer todo eso, de que el más fuerte sobrevive y le casca al de al lado porque puede, quiere y no le da miedo, sino que es todo lo contrario. La idea es que entre más capacidad tenga una sociedad para cuidar de los suyos, más fuerte, poderosa y avanzada es. El progreso y el desarrollo para ellos es la capacidad de cuidar los unos de los otros. Y por eso existe el concepto social de la maya. La maya, la capacidad de poder ayudar al que lo necesita cuando lo necesita. ¿Por qué? Ellos pagan una cantidad de impuestos impresionante, pero es que esos impuestos se redistribuyen en ellos. O sea, la diferencia es que lo que ellos pagan en impuestos se les va a traducir en bienestar. Incluso hay gente que si quiere tener más plata, lo que hace es pagar más impuestos, porque la devolución de los impuestos en términos de bienestar social es de lo que se trata el juego de reciprocidad ciudadana de ellos. Entonces, ellos te piden mucho. Eso te lo piden a nivel de impuestos, pero no te van a abandonar nunca. Ahí está el truco. Entonces, lo que te piden, están dispuestos a darlo por ti. Lo que tú tienes que dar, lo vas a recibir. Por eso existe la malla. Sí, porque la malla, ¿qué es? El entramado de impuestos que hace que una sociedad funcione y que
como reciprocidad le permite a la población tener la seguridad de que el Estado no lo va a abandonar nunca. Entonces, esa sensación de que las cosas son de ida y vuelta, de que la gente tiene una palabra que se respeta y que al mismo tiempo se siente respetado por aquel Estado al que apoya, es la base de los daneses. Y digamos, esto ya es otro tema diferente, ¿me entiende? ¿Por qué es que es tan distinta la cosa ya? Porque, digamos, ¿qué es esos pueblos son bellísimos, ¿no? Pues, o sea, lindos. Pero, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es la sociedad que tienen. O sea, aparte de lo esplendorosa que es Copenhague, que ya es una tacita, una cosita divina, ¿sí? Porque las ciudades se van haciendo más bonitas cada vez que viajemos hasta que lleguemos a Estocolmo, que es una cosa hermosísima. Pero cada ciudad es más bonita, ¿no? Entonces empezamos porque Copenhague ella es como íntima chiquita, ¿sí? Porque pues Dinamarca es chiquita. Entonces a medida que vamos avanzando, pues las ciudades se van haciendo más esplendorosas hasta que lleguemos como a la que es como la más impresionante, que es Estocolmo, ¿no? Es una ciudad, una señora ciudad. Y resulta que llegamos así en este Copenhague de Hans Christian Andersen. Y allá llega el grupo, visitamos los jardines, visitamos los castillos reales, visitamos el primer museo vikingo. Y los vikingos van a estar en todas partes. Los vikingos son forjadores de naciones. Los vikingos hicieron no solamente Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, sino que también son los forjadores de Inglaterra y Francia y también de Rusia. Porque, bueno, además de Islandia, sí, que también. Entonces, ¿cómo es que hacen eso? Los vikingos que van a caer, digamos que van a invadir Inglaterra y que van a invadir Francia son los daneses. Entonces, ir al Museo de Roskilde es una maravilla porque ahí, después los vamos a ver mucho, ¿no? Pero ahí uno ve estos barcos vikingos gigantescos, impresionantes, que no conocían la brújula, que navegaron por el sol y un sistema de cristales, que llegaron a todas partes, que definieron la historia de Inglaterra, porque acuérdese que Hamlet, el personaje de la obra de Shakespeare, es el príncipe de Dinamarca, porque los ingleses estuvieron dominados por los daneses hasta la época de Alfredo el Grande, por un lado. Por el otro lado, porque ellos, digamos, son debajo de bambalinas, ellos crean a Inglaterra y a Francia en una gran medida, porque, por ejemplo, en Irlanda, ellos van a fundar Dublín, nuestra hermosa Dublín, que tanto quisimos en nuestro viaje a Irlanda. Es una ciudad originalmente vikinga. Y hay que ver que los irlandeses tienen de los vikingos un recuerdo bonito. O sea, digamos, tienen una afinidad con su pasado vikingo. No los tienen como los malos del paseo, que puede ser para Inglaterra y Francia, sino los tiene también como una época que también trajo esplendor y dejó herencias importantes dentro de la formación de Irlanda. Entonces, ahora, ¿por qué tienen tan mala prensa los vikingos? Porque los vikingos atacaron a Inglaterra y a Francia, y atacaron a la Inglaterra cristiana y a la Francia cristiana cuando ellos estaban con sus dioses de Thor y Freya, y bueno, de los que hablaremos también. Y entonces resulta que Inglaterra y Francia, primero, al estar cristianizadas, los van a dar una versión cristiana de los vikingos, lo cual de todas maneras nos aleja de la versión original, que son sus propios dioses. Para la versión original, que son sus propios dioses, es importante escuchar o leer las sagas, porque las sagas vikingas son los relatos originales de ellos, los mitos nórdicos, the Norseman, los hombres del norte,
Sí, porque ahí es donde están ellos como ellos eran. Lo otro es la versión que de ellos dan los ingleses o que de ellos dan los franceses. Y resulta que los ingleses y franceses armaron un imperio por el planeta y fueron las oficinas de prensa, quedaron en París y en Londres y no quedaron ni en Copenhague, ni en Oslo, ni en Estocolmo. Entonces, la versión que se da de los vikingos es aterradora. No eran ningunas peritas en dulce, tampoco es que vamos a decir que llegaran allá pues de puros tiernos, no. Pero ellos lo que tenían era un sistema político avanzadísimo, un sistema de derechos muy importante del cual no se habla. Se habla de su barbarie, primero como si solo fuera de ellos y como si Inglaterra y Francia no la debieran por todo el planeta. Y segundo, no se habla de su cultura súper avanzada que tenían en esa época. Entonces, como Inglaterra y Francia van a generar imperios, que en el caso de Inglaterra era el 25% de la historia de la humanidad, y en el caso de Francia bastante también, entonces el relato que nosotros tenemos es mediado por otro relato, porque los vikingos vistos a través de los ingleses y a través de los franceses. Entonces, pues ahí hay que tener en cuenta que hay un filtro, que hay una tercerización de una visión que merece ser mirada originalmente, como son los vikingos, que es donde están las sagas y los mitos nórdicos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues ellos van, como hubo tantas invasiones vikingas a Francia, entonces hay un momento en que los franceses van a hacer un trato con los vikingos, que en este caso son los daneses, y les van a decir, usted va a hacer una cosa, yo le voy a dar una tierra. Usted en esa tierra hace lo que quiera, se la regalo, tómela, es suya. Esa tierra se va a llamar la Normandía, pero usted me garantiza que ninguna otra de las oleadas vikingas me vuelva a invadir, porque los barcos vikingos pueden navegar en superficies muy pandas. Se pueden meter por los canales y donde caiga un aguacero llega un barco vikingo. Y en el caso de Escocia, por ejemplo, que tiene tantos lagos, lo que hacían era que se echaban el barco al hombro y caminaban el pedacito hasta el otro lago y téngale. Entonces no había quien los parara. Ellos eran los grandes navegantes cuando Europa no sabía nadar. Ellos conocieron los mares y se aventuraron cuando inventaron la vela. Cuando inventaron la vela fueron capaces de salir de sus propias costas y llegar hasta el otro lado del mundo. Entonces, así van a llegar a Normandía. Y en Normandía se van a tener que cristianizar, porque eso es lo que va a pasar. Entonces los normandos son vikingos daneses cristianizados en un trato que hicieron con los franceses de tener un territorio a cambio de que no les cayeran más invasiones. Normandía va a quedar en Inglaterra y en Francia. Y entonces queda fundamentalmente en Francia, pero también va a haber normandos en Inglaterra, lo que hace que haya una lengua común, una raíz vikinga es muy importante en el inglés y en el francés. Siendo ambos idiomas que tienen tanta influencia del latín, sobre todo el francés en una lengua romance, van a tener de todas maneras un cruce vikingo que va a hacer que estas dos naciones le deban a Dinamarca un antiguo pasado que también las explica en el presente. Entonces ahí los daneses están relacionados con los germanos y están relacionados con los franceses y están relacionados con los ingleses y luego entre sí. O sea, los cambios de poderes se van a dar permanentemente, todos los daneses van a invadir a los suecos y los suecos a los daneses y los suecos y los daneses a los noruegos. Y así se van a clavar un poco hasta que se ponga cada uno de acuerdo cada hora en su estaca y decidan que así se van a respetar y se van a dar pasito. Pero eso, mientras tanto, pasan algunos siglos de darse bastante duro. Entonces uno se va encontrando todo esto. Entonces, bueno, los vikingos nos van a ir apareciendo porque pues esta es la tierra vikinga hasta el último día del viaje, ¿sí? Pero a medida que nos vayamos viendo en nuestro relato vamos a ir hablando de ellos, ¿ok? Para irlos repartiendo porque son el corazón del relato, son las tierras vikingas. Pero entonces imagínense uno va caminando, ¿no? Después de salir de este buceo maravilloso que es el Roskilde. ¿Y cómo le parece que vamos a llegar a otro de esos lugares que es alucinante? Un distrito en el centro de la ciudad de Copenhague se llama Cristiania.
Cristiania, en 1971, en pleno hipismo, hay un movimiento que está ligado a Ámsterdam, que se llamaban los Probos y los Kabouters. Y los Probos y los Kabouters creían en los no líderes y en el no Estado. Hay un momento en que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desarrollar una política mucho más amplia de la que cubría el Parlamento. O sea, hay muchos más estamentos sociales, hay una nueva generación, hay nuevos discursos, hay nuevas miradas, hay nuevos movimientos que no caben en los parlamentos como estaban constituidos antes. Por eso a todo eso lo vamos a llamar los movimientos extraparlamentarios. Los movimientos extraparlamentarios son la contracultura en Europa. De eso se trataba en cada uno de estos países. Y resulta que en Ámsterdam hay un movimiento que se llaman los Probos y los Kabouters, que probo es de provocador. Ellos querían crear un probotariado. Y Kabouter es diablillo. Y ellos lo que van a hacer es hacer público el espacio. Entonces, por ejemplo, se les ocurrió en 1968 en Holanda pintar las bicicletas de blanco, ya que todo el mundo tenía bicicletas y las bicicletas blancas eran bicicletas públicas y todo el mundo las podía montar. Y aquello era muy revolucionario porque de todas maneras estos países son capitalistas y creen en la propiedad privada, y andar socializando las bicicletas era bastante loco. Y lo que lograron en Ámsterdam es que se volviera una ciudad de bicicletas. Eso que hoy es, digamos, como la norma en la cultura ciudadana actual, es un acto revolucionario, contestatario y anarco que hicieron los Probos y los Kabouters en Ámsterdam y en Copenhague. Entonces, esos mismos Probos van a tomar un territorio, un terreno en Copenhague, porque esos movimientos estaban ligados, y en Copenhague había una fábrica militar abandonada, y había un grupo de padres que querían lugares para que sus hijos jugaran, como diría Cat Stevens, ¿dónde juegan los niños? Where the children play. Importante siempre escuchar esa canción que cada día adquiere una vigencia mayor. Y resulta que se les ocurrió qué vamos a hacer con esta fábrica abandonada. Y esa fábrica abandonada la van ocupando. Y al ocuparla crean una sociedad. Y al crear esa sociedad crean una utopía. Y crean un mundo autogestionario. Un mundo hippie. Una comuna hippie. De acuerdo con los postulados del hipismo, de una sociedad utópica, comunitaria, autogestionaria, solidaria, capaz de vivir con otras normas distintas a la de la sociedad, y logran tener, porque eso solo sucede en Dinamarca, que lo reconozcan como un distrito autónomo en el interior de la comunidad de Copenhague. Ellos en sentido estricto no son del Estado danés. Sí, eso últimamente les han dado bastantes embates. Entonces ellos todo lo hacen ellos, se lo comen ellos, lo preparan ellos. O sea, eso es una comuna hippie al interior de la ciudad de Copenhague, que tiene a la salida un letrero que dice: usted está entrando a la Unión Europea, porque ellos son de la Unión Europea. Ellos no son de ninguna parte, ellos son Cristiania. Y empezaron un movimiento de ocupas que se volvió un distrito, que se volvió una utopía, que se volvió un pueblo libre, que se volvió un pensamiento, que se volvió un concepto, que se volvió un arte, que se volvió una vida, que se volvió una manera completamente diferente de habitar el mundo. Eso se llama Cristiania. Y entrar allá es entrar en los límites de lo posible y en los límites de lo imposible. Su mayor arte, persistir. En los tiempos del neoliberalismo esos terrenos valen un montón. Y eso les han echado por donde puedan. Que para vincularlo al suelo urbano, que para vincularlo al Estado danés. Bien, por donde los mordisquean, pero Cristiania también es lo más pintoresco que tiene Copenhague. Y es también lo más simbólico y lo más icónico que también tiene la ciudad. Y ahí están. La marihuana es de venta libre dentro de Cristiania. Dentro de Cristiania, por fuera no. Entonces, o sea, todas las costumbres de exploración y de mirada son permitidas dentro de Cristiania. No se pueden tomar fotos allá. Dentro de Cristiania no. En ciertos lugares no.
porque es la movida de ellos como son ellos, ¿ve? O sea, ahí hay una serie de legalidades y de reglas del juego que son distintas al resto de la sociedad danesa. Y muchas veces son contradictorios con las costumbres o con la moral que puedan tener los daneses, que en general son luteranos, porque allá vivieron la reforma, eh, pero tienen el derecho a hacerlo. O sea, hay el derecho a una total diferencia de concepto, de valores, de creación de ciudad, de hábitat. Porque, no, digamos en el sentido más voltariano de la palabra, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero estaría dispuesto a morir por el derecho que tienes a expresarlo, ¿no? Entonces, mucha gente no está de acuerdo con la manera como vive Cristiania, pero no se cuestiona el derecho de Cristiania a existir. Y eso nos dice tanto de Cristiania como de los daneses, porque nos dice que los daneses son capaces de coexistir con la diferencia, aunque la diferencia les parezca o no les parezca. Y que Cristiania es capaz de coexistir con una sociedad de la cual está por fuera, porque ellos están por fuera de la sociedad danesa, aunque queden en la ciudad de Copenhague. Eso solo se los dejo a la imaginación. Que alguien al lado suyo viva como se le dé la gana, porque tiene ese derecho. Y que usted no tenga por qué calentarle ese parche, porque a usted no le parezca. Ni ellos tengan por qué venirle a imponer a usted sus costumbres, porque usted tiene derecho a pensar igualmente como se le dé la gana. Esa ecuación se las dejo para el viaje. Que alguien viva al lado tuyo como le parezca. Y a ti te parezca bien que alguien viva de manera totalmente diferente a tus costumbres, porque nada te agrede la diferencia del otro. Ni él te impone, ni ella te impone, ni tú a ellos. Eso es cristianía. Y eso ya no más es una cosa increíble. Le venden la parafernalia, le venden a uno las camisetas más bonitas, las del símbolo de la paz, las más hippies. Hay dos lugares en donde el hippismo sobrevive activamente en Cristiania, porque se practica con la vida comunitaria de la gente que vive actualmente en Cristiania. Y simbólicamente, desde el recuerdo de la creación misma en High Ashbury, San Francisco, otra ciudad santuario de las posibilidades históricas de lo diferente, donde se encuentran todos los almacenes. Esto ya es un poco más cooptado por la moda, pero igual fue en High Ashbury donde surgió el hipismo y el verano del amor, y esa nueva manera de concebir la sociedad desde la existencia, desde el ser, más que el del tener o más que el de hacer. Entonces, digamos, son como santuarios de la diferencia de pensamiento, de vida o de opinión. Pero digamos, la diferencia entre Cristiania y Ashbury es que Cristiania tiene sus propias reglas y vive en comunidad, como se planteó en ese momento que fueran las comunas hippies, que en los Estados Unidos llegaron a ser más de 300 y que en Europa crearon una manera totalmente diferente y alternativa. Esto es, en el sentido estricto de la palabra, una contracultura. Eso es Cristiania. Y está ahí desde 1971. Y permanecer con todo lo que ha pasado y el agua que ha pasado debajo del puente, eso ya es un cuento que te cuento. Y que a pesar de todo, la diferencia en Copenhague exista Cristiania, eso ya es una vaina chévere. Entonces uno va y visita Cristiania y se da cuenta que formas distintas de vivir y de coexistir y de pensar son posibles en una misma sociedad que tiene ideas totalmente distintas del mundo. Eso es lo que pasa también cuando uno está en Copenhague y va a Cristiania. Y entonces, ahí en Dinamarca, a pocos, digamos, en las afueras de Copenhague, hay un castillo que es el que simbólicamente se considera que inspiró a Shakespeare para hablar del príncipe Hamlet, y es el castillo del príncipe Hamlet. Entonces hay un imaginario tan poderoso en Dinamarca, porque también son estas historias de William Shakespeare, porque también es el personaje de Hamlet. Dinamarca es inspiradora de muchos sueños. Hay un cuento de Juan Carlos Onetti
que se llama Esbjerg en la costa, que fue una de las primeras nociones de la nostalgia que me produjo la literatura latinoamericana sobre la posibilidad de una Dinamarca imaginada. Cuenta el cuento que un hombre empieza en Uruguay, empieza en Montevideo a ver que su mujer sale a cualquier hora del día o de la noche. Él no sabe para dónde y no sabe por qué. Y ya en un momento dado no se aguanta y la sigue. Y se da cuenta que lo que ella hace es sentarse en el puerto a ver partir los barcos para Dinamarca. Y se da cuenta que la está matando la nostalgia, el mal de tierra, la extrañeza. Y siente por amor a ella que le debe poderla mandar a Dinamarca. Y hace una truchada, le va a tumbar una plata al jefe, pues que Onetti es retorcido. Y sus salidas siempre son terribles. Y entonces va y le va a tumbar una plata al jefe, pero no el jefe se da cuenta, se queda sin la plata, pero con el deshonor, mejor dicho, todo le sale mal. Las historias de Onetti siempre tienen adversidades y retruécanos que hace que las cosas nunca salgan como se imaginó uno que salieran. Onetti es un tipo amargo, profundo y sentimental. Y entonces resulta que este tipo todo le sale mal con el jefe. Y queda endeudado y no tiene la plata. Y así, sin poder hacer nada más, impotente, pelado y además saliendo a deber, siente un deber moral, porque no puede hacer otra cosa. Y es acompañar a su mujer a cualquier hora del día o de la noche a ver partir los barcos para Dinamarca. Eso nos cuenta Juan Carlos Onetti, tiene un cuento que se llama Esbjerg en la costa. Así Dinamarca es forjadora de muchos mitos y de muchos imaginarios. Este pequeño país que ha conocido grandes historias, este pequeño país donde uno se va encontrando una cantidad de sorpresas y donde vinieron los grandes vikingos que van a transformar la historia y van a llevar a Europa a conocer otro tipo de forma totalmente distinta de la historia y de la vida, que son los daneses. Entonces los daneses tienen miles de historias, tienen todo este movimiento del cine. Este cine del Dogma 96 tiene como presupuesto que el cine se ha vuelto un espectáculo y se ha vuelto una, digamos, una especie de que las escenografías, los efectos especiales, el billete han cercenado lo que tiene que ser el cine, que es la historia misma. Entonces deciden que van a volver a lo primigenio, a una sola cámara, a una sola, a una toma continua, sin artificios, casi sin luces artificiales ni nada. Simplemente como se va en la hora día o en la hora noche. Este cine intimista que retorna a lo más básico de la imagen tiene unos contenidos existenciales brutales. Entonces ahí nos metemos con Lars von Trier. Bueno, yo no me hago la responsable por lo que les pase a ustedes con el cine danés, porque ahí hay cosas terribles, ¿no? Hace poco dieron una película que eso a la gente le advertían en la taquilla, en la entrada y en la silla que estaba por cuenta suya. Sí, que la película era muy fuerte y que si se ponían mal, eso no era culpa del teatro. Igualmente no me responsabilizo, pero les cuento que hay todo este movimiento de Lars von Trier y que a veces uno puede salir muy lastimado de una película danesa, como también puede salir muy inspirado de una película danesa. Como les digo, de la chica danesa, pero también hay, o sea, en la literatura y en el cine de ellos todo puede pasar, porque les advierto, son sombríos y pueden llegar a hacerlo mucho en su arte, como son luminosos en su política. O sea, es una cosa loca, pero así son ellos, ¿sí? Entonces uno se encuentra con una larga prehistoria en sus museos, porque hace 16.000 años hay habitantes en estos hielos tremendos de Dinamarca.
se encuentra con las runas, ahí puestas runas como alfabeto en piedras enormes que ves talladas desde el principio de los tiempos, cuando Odín estuvo 9 días colgado de un solo pie, como la figura del tarot, para llegar a tener la sabiduría de las runas que les daría el alfabeto y la adivinación, para poder entender la incertidumbre del porvenir y poderse comunicar a través del alfabeto de las runas, que es algo que me va a perseguir todo el viaje hasta que las encuentre, las aprenda a leer y me las traiga. Sí, o sea, yo les estuve coqueteando a las runas, primero desde que vi estas piedras enormes que son las escrituras talladas propiamente en la piedra, hasta cuando encontré las runas en la última parte del viaje en Islandia, ya al final del camino, cuando me estaban esperando para venirse conmigo y enseñarme a interpretar algunas cosas de la vida, que son las runas. Entonces, ellos tienen esta enorme prehistoria de la que se sienten muy orgullosos, saben valorar su pasado en todas sus diferentes expresiones, saben de valorar lo que fueron sin perderse en la nostalgia de no ser, y teniendo su hermosa Dinamarca como una tacita de plata. Ellos, como les digo, fueron feroces con los islandeses, ya lo veremos cuando estemos en Islandia, y no fueron chéveres como colonizadores ni como dominadores, pero nadie lo es. O sea, no, eso no es una situación ni agradable ni justa para los pueblos. Pero saben ahora ser los que son, saben ahora entretenerse con su propio pueblo. Ellos son quieren mucho sus casas. La casa es muy importante para un danés. Y con la austeridad que estos pueblos tienen, porque definitivamente no son ostentosos, nada más lejano a ellos que la ostentación o el lujo, en lo que sí se gastan, todo lo que tienen es en la casa. Sus casas son llenas de cosas divinas y son llenas de candelabros y son llenas de cositas hermosas y de diseños y de todo, porque pasan mucho tiempo en la casa. No por confinamiento, que no se entienda, sino pues que tienen inviernos muy largos. Muy largos. O sea, esta gente es capaz de puede pasar hasta 6 meses encerrados porque sus temperaturas son extremadamente bajas. Entonces, teniendo que pasar tanto tiempo en su casa y teniendo que pasar tanto tiempo con los suyos, pues ellos aprenden a hacer de la casa un lugar verdaderamente armonioso y bello, porque es donde van a pasar casi la mitad del año, pueblos determinados de todas maneras por el rigor de los hielos y por los días y las horas y los meses de penumbra. Tiene una relación diferente con el mundo a la que uno, desde toda la luminosidad inmensa que se narra desde una Colombia tropical, que aún en lo alto de la montaña y de los 2.600 metros de nivel de altura sobre el nivel del mar, que narramos esto desde Bogotá, sigue siendo de una luminosidad desbordante todo el año, aunque llueva cuando llueva. Sí, es difícil para nosotros imaginarnos, aún desde la alta montaña, en un país tropical donde la luminosidad es permanente, donde los ojos están permanentemente estimulados por un nivel de luz permanente. ¿Qué significa la penumbra del mundo en el que viven los daneses y los escandinavos? ¿Y cómo es que la noche sea tan larga o los días no terminen? Que haya estos solsticios o estos equinoccios y que haya estos relatos donde los vikingos eran los grandes narradores, porque en tiempos en que no existía ni la internet, ni la radio, ni la televisión, mucho menos, ni ninguna otra forma de entretenerse, había que pasar largos inviernos en enormes penumbras y lo único que se podía era contar grandes historias. Por eso son narradores y hacen las sagas que van a ser comunes a todo nuestro viaje. Aquí, en este punto, y con historias como la Escuela de Copenhague, que a comienzos del siglo XX alquilaron una casa para poder investigar la física cuántica y tener familia y que sus esposas criaran a sus hijos y ellos pudieran en un laboratorio investigar. Niels Bohr y otro combo crearon principios fundamentales de la física cuántica, y allá también estuvo Heisenberg y escribió el principio de incertidumbre, de cuando usted sabe, si usted sabe dónde está una partícula, no sabe a qué velocidad se mueve, y si sabe a qué velocidad se mueve, no sabe dónde está la partícula.
Ese principio de incertidumbre en el átomo es parte de lo que sucedió en la escuela de Copenhague. Y allá uno ve a Niels Bohr como uno de los personajes de la escuela de Copenhague. Y allá ve uno a la sirenita de Hans Christian Andersen, ahí sobre la roca, porque sus literatos son sus íconos, porque a quienes adoran es a quienes les han dado las artes y las letras, porque son contestatarios luteranos y laicos, porque son al mismo tiempo muchas cosas a la vez y son capaces de respetar y hacer respetar la vida cuando en la historia han tenido que hacerla valer. Aquí en este punto dejamos a nuestra hermosa Dinamarca para seguir nuestro viaje a Escandinavia y empezar a meternos por todos los vericuetos que nos van a llevar a los fiordos, que nos van a llevar a los lagos, que nos van a llevar a las aguas de las historias vikingas, de pueblos que han transformado a través de su vida una manera de ser y de vivir en el mundo. Entonces, desde los espacios de los pueblos de Dinamarca, de los vikingos, de los daneses, de Hans Christian Andersen, de la sirenita, del rey que no entregó a los judíos, del pueblo que no tiene la nostalgia de quien no fue, sino la ventaja de seguir siendo en el mundo, del sentido del hogar y del abrazo, del cariño por el otro, de la malla que apoya a todos aquellos en su fragilidad como símbolo de fortaleza de una sociedad y en la extraordinaria manera como ellos viven su ser, su sociedad, su política y cómo montan en bicicleta, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se las oden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Studio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.